Centro Cristiano Amigos. Acompáñame con tu Biblia, por favor, si eres tan amable. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y ahorita voy a mencionar algo al respecto, porque por ahí alguien anda esparciendo un mitote en redes sociales y en WhatsApp de las versiones de la Biblia y que son del diablo y que unas son satánicas. ¡Ey! Déjese de chismes y de cuentos. No ande con esas tonterías. Desde ahorita le quito el suspenso. Todas las traducciones al español, todas son fidedignas, todas son buenas, a excepción de del mundo esta de los testigos de Jehová, que esa está trastocada y está utilizada para conveniencia de esa religión. Traducción del Nuevo Mundo se llama, es así, esa deséchala por completo. Pero de ahí en más, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, Palabra de Dios para Todos, Reina Valera, todas son buenas. No ande esparciendo chismes y mentiras que no son, por favor. Antes de mandar cadenas de cosas absurdas, primero pregúnteme, por favor. Estoy serio con esto. Estoy serio con esto. Por ahí anda, especialmente en el grupo de alabanza. Voy a ver quién fue y voy a reprenderlo duramente, porque no se vale, amados. No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me sigue? Reina Valera 60 fue traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en 1500 y por ahí. Y para traducir esta Biblia utilizaron los textos, imagínate, la Vulgata Latina, la traducción que usaba la religión católica. De hecho, los que tradujeron la Reina Valera eran sacerdotes católicos. Y es la versión que usamos. Y es la que muchos cristianos defienden a capa y espada. Piensan que Dios habla Reina Valera. Hello. Hello. Se encontraron textos más antiguos hace poco, el siglo pasado, los textos de las cuevas del Qumran, el Mar Muerto, y de estos textos se hicieron nuevas traducciones. Por eso es que están surgiendo nuevas traducciones. Pero cuando tú cotejas todas las traducciones, tú vas a ver que no se contradicen, se complementan. Es que, pastor, quitaron en Mateo 6 el Padre Nuestro, porque ahí decía, y que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sí, Casiodoro de Reina agregó esta última frase porque era la costumbre de la liturgia católica, pero en los textos originales esa frase no viene. Hello. Es que le quitan palabras, pastor, a la Biblia. No, depende de las traducciones, depende de los textos de donde viene la traducción de la Biblia, es como se va a traducir. Pero no hay ningún misterio, amados. No hay ningún complot, no hay ninguna conspiración, es palabra de Dios. Además, te quito el suspenso. Si por un textito te mueres, te desbaratas, tienes que entender que para hacer una doctrina tienes que cotejarlo con varios textos de la misma palabra. No puedes hacer una doctrina de un solo texto. Recuerda esto, todo texto sacado de contexto es un pretexto. Y para que haya una doctrina sana, una doctrina firme, tiene que ser cotejada con el resto de la palabra de Dios. Así que por un texto no te vas a rasgar las vestiduras. ¿Por qué uso el pastor Omar la Nueva Traducción Viviente? Porque yo quiero alcanzar a las generaciones jóvenes. Porque la Reina Valera fue con la que crecí. El pastor José creció con ella. Martín Muñoz creció con ella. Tiene Reina Valera tatuada en su corazón. Pero las nuevas generaciones no hablan vosotros. Estáis tañedor. No, tenemos que alcanzar a las nuevas generaciones con un lenguaje más actual. Acuérdate de esto, el español es una lengua viva y como consecuencia sigue cambiando. No es el mismo español que hablamos hoy al que hablábamos hace 200 o 300 años. Y por eso es necesaria muchas veces algunas actualizaciones, algunas traducciones basados en los textos. Dicho sea de paso, no existen textos originales, son las copias de las copias de las copias de los originales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, párenme ese mitote. Ya, quien lo haya iniciado, ya lo regañé públicamente, pare ese mitote. La Biblia es palabra de Dios. ¿Quedó claro? ¿Qué otro tema teníamos pendiente? No, creo que es todo. Perdóneme. No, sí me dio de desayunar mi esposa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. ¿Estamos listos? Nueva Traducción Viviente es la que quiero leer en esta ocasión. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios?
Todo lo que ¿qué? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué nos ha dado? Voltea con tu vecino y dile: Dios te ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza. Wow, mira lo que dice. Que estas promesas hacen que nosotros ¿qué? Participemos de ¿qué? De la naturaleza divina. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro, amados? Que a través de la excelencia y la gloria de Dios, a Él le pungió, a Él le plació, a Él le agradó compartir con nosotros estas grandes y maravillosas promesas, a fin de que tú y yo compartamos naturaleza divina. Amada familia, hay promesas de Dios en la Biblia para ti. Hay promesas de Dios en su palabra para ti, pero si no la lees, si no lees esas promesas, si no sabes qué son o cuáles son, ¿cómo te vas a apropiar de ellas? ¿Para qué son estas promesas? Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder. ¿Qué dice la palabra? Que nos esforcemos, ¿por qué? Por responder a las promesas de Dios, cumpliendo o complementando su fe. Ay, me hacen falta mis lentes. Con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, mira lo que dice, pon atención acá, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Ay, jole. Voltea con tu vecino y dile: prepárate para lo que vas a escuchar. Digan conmigo: promesas. No, dígalo más fuerte: promesas. Sabes, la palabra de Dios nos habla de que hay promesas de Dios para nosotros, sus hijos. En el momento en que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, a partir de ese momento cambiamos de naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas de ahora en adelante todo es hecho. Acuérdate de una cosa: la salvación es un evento, pero la madurez es un proceso. Y en la medida en que nosotros somos sometidos a la voluntad de Dios, aunque ya somos totalmente salvos, tú cuando recibes a Cristo eres tan salvo como el día que venga por ti, pero no tan maduro. Eso va a depender de la medida en que tú te aferres a las promesas y, como dice el apóstol Pedro, trabajes, te esfuerces por desarrollar dominio propio, por desarrollar paciencia, por desarrollar amor. Pero ya hay promesas en la Biblia para ti y para mí. Es decir, Dios nos ha provisto de dos herramientas poderosas para cumplir nuestra asignación. ¿Qué dije? Uy, gracias por los que están poniendo atención. Dios ha provisto de dos poderosas herramientas. Ya te hablé de una hace 15 días antes del Congreso, que esa herramienta se llama el testimonio. ¿Cómo se llama? El testimonio es todo aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios prometió que haría y lo hizo. Me encantó la velada de este viernes. Este viernes tuvimos una velada extraordinaria, en donde pudimos escuchar testimonios poderosos del poder de Dios. Una de nuestras hermanas fue sanada de cáncer. Después de que estaba invadida, tenía tumores por todo el cuerpo, ella le creyó a Dios, ella se aferró de sus promesas, ella declaró la palabra sobre su vida, ella confió en las promesas del Señor, y cuando fue a hacerse estudios, sus pulmones estaban totalmente limpios. ¿Sabes una cosa? Dáselo fuerte si lo crees.
Hoy en día la gente tiene acceso a la información. No los vamos a sorprender con nuevos conocimientos, con nueva revelación, porque la gente está al conocimiento y a la información a un clic de distancia. Pero lo que sí les va a impactar son los testimonios, el testimonio del poder de Dios. Así que Dios nos ha dado testimonios para poder predicar y proclamar su grandeza. Pero no solamente los testimonios, también tenemos sus promesas. Porque cada promesa que Dios ha declarado para tu vida es una declaración profética de lo que Dios ha dicho que tú llegarías a hacer, aunque al momento tú no lo estés viviendo. Y esto me recuerda a un personaje de la Biblia que a mí me encanta, me puede fascinar. Yo creo que es mi segundo personaje de la Biblia. Digo, Jesús no es mi personaje, Él es mi rey y mi Señor. Pero David, el rey David, es uno de los hombres en la Biblia que más me reta, además de Abraham. ¿Sabes? El caso de David es impresionante. Quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor. 1 Samuel capítulo 16. Voy a ligar cómo las promesas de Dios son importantes para que tú y yo podamos seguir avanzando en la asignación que tenemos de parte de Dios. 1 Samuel 16 dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Mira cómo Samuel es llamado por Dios para ungir al siguiente rey de Israel. El rey en turno era Saúl y había sido desechado por Dios porque Saúl había desobedecido a Dios. Como consecuencia de su desobediencia, dice que Dios sintió pesar de haberlo puesto como rey, y entonces Dios se provee de un nuevo rey. En este caso era David, pero Samuel no sabía. Lo único que Dios le dijo fue: levántate y ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de un nuevo rey. Pero mira lo que Samuel hizo. Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Y es obvio, es evidente que si Saúl se hubiera enterado que Samuel venía a ungir a un nuevo rey, obviamente esto hubiera sido considerado como alta traición. Evidentemente, ¿por qué? Porque ya había un rey en turno. Entonces, obvio que Saúl se iba a enojar y iba a detener a Samuel. Pero mira, Dios le había dado la orden a Samuel, y Samuel obedeció aún sin tener en claro todo el panorama, aún sin conocer en claro todo el propósito de Dios. Sabes, muchas veces Dios te va a llevar a que hagas algo, no te va a explicar los detalles, no se va a sentar contigo y te va a decir: mira, hijo, esto lo quiero hacer por esto y esto y esto. ¿Me entendiste por qué lo quiero hacer? Olvídate. No. Simplemente Dios te da una orden, te dice: ve y hazlo, y tú no tienes que cuestionar, tú tienes que obedecer. ¿Me sigues? Porque Dios jamás te pedirá que hagas algo que vaya en contra de su propósito o que demerite tu propia voluntad. Siempre que Dios te pide algo es porque Dios tiene un plan mayor. ¿Decimos amén a eso? Samuel no sabía cuál era el propósito de Dios. Lo único que hizo Samuel fue levantarse y obedecer. ¿Sabes? Me sorprende, mucha gente dice: pastor, yo quiero tener más revelación de la Biblia, quiero tener tanta revelación así como otros hombres y mujeres de Dios que, wow, ¿cómo tienen revelación de la Biblia? Ok, ¿quieres tener más revelación de la Biblia? Empieza a obedecer la revelación que ya conoces. Hello. ¿Por qué Dios te iba a dar más si con lo que sabes ahora no lo obedeces? 1, 2, 3. ¿Me sigues? A mayor obediencia, mayor aprende a obedecer lo que ya sabes ahora, para que entonces Dios te dé más. ¿Estamos de acuerdo? Samuel entonces fue guiado por Dios para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Y cómo le dijo? Señor, ¿qué voy a hacer? Si Saúl se entera, me va a matar. Y Dios le dice: lleva contigo una novilla. Le contestó el Señor: y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para mí. Ni siquiera le había dicho a quién, simplemente que fuera. ¿Me sigues? Así que Samuel hizo como quiso. ¿Eso dice?
Así que Samuel hizo como tú haces cuando Dios te pide algo. Samuel hizo lo que el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. Ahora, ¿por qué salieron temblando de los ancianos de Israel? Si tú lees un capítulo antes, te darás cuenta que Samuel era de armas tomar. Samuel era un hombre celoso de la palabra y la voluntad de Dios. Cuando Samuel llega para ver a Saúl y a su ejército, recuerda que Dios le había pedido a Saúl que destruyera del todo a la Amalecita. ¿Te acuerdas? Que destruyera su ganado, a todo el pueblo. Pero Saúl dejó lo mejor del ganado y dejó al rey Agag. ¿Recuerdas? Y el rey bien contento pensando, dijo, ya la libré, ya el rey de Israel me perdonó. Entonces estaba bien contento, ya se habían hecho compadres, ya se habían hecho cuates. Pero cuando llega Samuel y ve que el rey está vivo, ¿qué crees que hace Samuel? No lo mata solamente, lo hace pedacitos, carnitas, comida para el perro. Lo hace picadillo. Eso dice la Biblia. ¿Lo has leído en la Biblia? Eso dice la Biblia. Era una orden de Dios. Ay, pastor, qué Dios tan sanguinario. No, tranquilo, tranquilo. Antes de que critiques a Dios y lo juzgues por ser un Dios sanguinario, recuerda esto. Dios le había dado instrucciones a Israel para que aniquilara a todos los enemigos de Israel, simple y sencillamente porque estaban contaminados genéticamente. De ahí la raza de los gigantes. Y Dios estaba usando a Israel para limpiar a la raza humana. Pero Saúl desobedeció. ¿Estás aquí? ¿Y qué ocurrió? Dejó al rey Agag. Pero cuando llega Samuel, Samuel se encarga de terminar el trabajo que Saúl no pudo terminar. Por eso cuando Samuel llega a la aldea con los ancianos en Belén, tienes miedo porque dicen, híjole, ay, será buena la visita del profeta. Es como cuando el pastor te llama a su oficina. A ver, Alex, ven a la oficina, quiero hablar contigo. Y ahí va Alex, ¿qué dice? Va repasando, ¿qué dice? Va rezando una letanía. ¿Por qué? A veces cuando la autoridad nos confronta sentimos eso, ¿cierto? ¿Y qué dice el pueblo de Israel? ¿Qué dicen los ancianos de Belén? Dice, ¿vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Conocemos la historia. Viene Isaí con sus hijos, desde el más grande hasta casi el menor. El menor era David, quedó allá olvidado cuidando las ovejas de su padre. Y mientras Samuel venía y veía a Eliab, lo vio grandote, lo vio güero, fornido, de ojo de color, así como quien te predica. Y entonces Samuel, por fe, ay, gracias. Y entonces Samuel ve a Eliab y dice, wow, de seguro este es el nuevo, el próximo rey de Israel. Estaba a punto de vaciar la redoma de aceite y Dios le dice, tranquilo, él no es. Y luego dice Samuel, ok, entonces será Abinadab. Pasa con el segundo, Abinadab lo ve y dice, wow, también está grandote, rubio, una melena extraordinaria, como quien te predica. Ahora sí, por fe. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Hey, tú estás mirando con tus ojos, no con el espíritu, porque el hombre mira lo que está enfrente, pero yo miro el... Y entonces cuando Samuel ve que ninguno de los que están ahí presentes es el elegido rey, le pregunta a Samuel a Isaí, ¿son todos tus...? ¿Y qué dice Isaí? Me queda el más pequeño, que se quedó cuidando las ovejas. ¿Sabes? Hablando teológicamente, se dice que David en ese tiempo tendría aproximadamente entre 12 y 15 años de edad. Esa es la razón por la cual su padre lo había mandado a cuidar ovejas. No era apto para ser convidado a una reunión familiar en donde el profeta estaba presente. Además, por los salmos adelante entendemos que probablemente David fue el resultado de una cana al aire que tuvo con otra persona. Porque el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Vemos en la escritura que probablemente Isaí no tenía como legítimo a David. Por eso lo tenía ya escondido, cuidando ovejas. Pero cuando el profeta viene y ve que no son todos, que hacía falta el rey,
Entonces le dice, no me voy a ir hasta que traigas a tu hijo. Y manda a llamar a David. Y cuando Samuel ve a David, Dios le dice, este es el nuevo y el futuro rey de Israel. Déjame decirte algo, yo no sé qué es lo que ven tus ojos, o yo no sé qué es lo que ve la gente en ti, no sé qué es lo que ve tu familia en ti, no sé qué es lo que ve tu jefe en ti, tu esposo, tu esposa, pero tienes que saber algo, lo que el mundo ve de ti no es lo que Dios ve de ti. Dios mira tu corazón y te mira con agrado porque Él dio a su hijo para morir en la cruz por ti. Aunque el mundo te desprecie, aunque el mundo te rechace, cuando tienes a Dios en tu vida, tienes un propósito divino de parte de Él. Y sabes, necesitas aferrarte a las promesas, porque muchas veces eso será lo único que tengas en toda tu vida. A lo mejor no tienes la aprobación de la gente, a lo mejor no tienes el beneplácito de tu familia, pero si tienes la aprobación de Dios, hey, no te hace falta nada para cumplir tu propósito, porque Dios está contigo y Él te dará la victoria. Cuando Samuel ve a David, lo unge. Tendría entre 12 y 15 años de edad. Escúchame con atención. Pasaron más de 20 años para que David pudiera ocupar el trono. La Biblia dice que a los 30 años David se sentó en el reino, en el trono de Judá. 7 años, y el resto hasta los 70 años reinó en todo Israel. ¿Qué significa esto, amados? Significa que David, después de que fue ungido para ser el próximo rey, una vez que hubo la ceremonia fastuosa, la investidura divina, la unción para ser rey, termina, el profeta se va y el papá le dice, ok, mijo, regrésese a cuidar las ovejitas. Él pudo haber dicho, hey, no sabes con quién estás tratando, hello, soy tu rey. No. David regresó al cuidado de las ovejas de su padre. Escúchame bien, ya había una promesa en la vida de David, pero todavía no se manifestaba. Se manifestó 20 años después aproximadamente. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que si hay una promesa de parte de Dios para tu vida, no importa si ahorita estás cuidando ovejas, no importa si ahorita estás en el desierto, si hay una promesa de parte de Dios para tu vida, aférrate a esa promesa, porque de cierto vas a llegar al lugar que Dios prometió para ti, para tu casa. Aférrate a la promesa que Dios tiene para ti. Oh, vamos, exáltale con todo tu ser. El destino de David de ser rey, escúchame, no comenzó sentándose en el trono, comenzó cuando Dios le dijo al profeta, ve a la casa de Isaí y úngeme a David como rey. Tu destino para estar sentado en los lugares celestiales no comenzó cuando tú abriste tu corazón para recibir a Cristo. Dios ya te tenía en la mira. Él dijo, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, él me va a conocer, ella me va a conocer. Así que te tengo noticias, si estás aquí hoy, no es por obra de la casualidad o el chiripazo, es porque tu destino está ya en las manos de Dios. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. Vamos, exáltale. Probablemente, como tú y como yo, mientras llegamos al cumplimiento de esa promesa, seguramente atravesaremos por momentos de desiertos. Seguramente habrá momentos de dificultad, Moni, Sandy. Seguramente, al igual que David, más de 20 años estando en el desierto. Después de esto, vemos a David peleando en contra de Goliat, y aún así el rey lo rechazó. El rey lo quería matar, el rey lo quería aniquilar, pero había una promesa en su vida. Es cierto, el rey se había levantado para aniquilarlo. Es cierto, había lanzado ejércitos para buscar al rey, pero David se fortalecía en la promesa. Probablemente en el desierto lo único que tenía era la promesa. Tal vez cerraba sus ojos y se acordaba cuando Samuel lo había ungido, y eso era lo único que lo sostenía para seguir adelante. Probablemente tú dices, pastor, no te imaginas cómo estoy batallando en mi matrimonio, no te imaginas cómo estoy batallando en mi economía, no te imaginas cómo estoy batallando en mi trabajo. Pero hey, estoy aquí para decirte, si hay una promesa de parte de Dios para tu vida, lo que estás viviendo ahora no significa que ahí te vas a quedar. Dios te va a llevar al cumplimiento de tu destino, pero necesitas aferrarte a la promesa.
Necesitas creer la promesa. Necesitas mirar la promesa y decir: Señor, esa palabra la has declarado para mí. No sé cómo estás ahora. No sé si estás en el desierto. Probablemente en tu matrimonio estás en un periodo de desierto terrible. Pero si hay promesa de Dios para ti, aférrate a esa promesa, aunque lo que estés viendo ahora sea contrario a lo que Dios te dijo. ¿Tiene sentido? ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso debemos de asegurarnos, amados, a tener una promesa de parte de Dios. ¿Sabes? Escúchame bien. A partir de ese momento vemos que David desarrolla una estrecha comunión con Dios. David comienza a trabajar en su comunión con Dios. Los mejores salmos de la Biblia son los salmos que David compuso mientras estaba huyendo de Saúl. ¿Sabes? Lo mejor de tu vida será cuando en medio del proceso, cuando en medio del dolor, cuando en medio del quebranto, tú sigas confiando en Dios, a cada una de sus promesas, porque de esa palabra, de ese momento, sacarás lo mejor de Dios en ti. No es en los tiempos de bonanza, no es cuando todo está bien, no es cuando tienes suficiente dinero en la cartera, no es cuando están en popa tus negocios, no, es en medio del quebranto, es en medio de la dificultad, cuando tú te aferras a la promesa de Dios, y entonces salen los mejores cantos de adoración de tu corazón. Esos son los cantos que exaltan y glorifican el nombre del Padre. Algo que me encanta de David es que David decidió desarrollar su propia historia con Dios. ¿Sabes? Decide desarrollar tu propia historia con Dios para que no solo escuches historias de Dios en la vida de otros. Desarrolla tu propia historia con Dios y no solamente escuches la historia de Dios en otros, porque tu Dios es un Dios personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se aburrió? ¿Le seguimos? Mira, ¿cómo puedo destrabar las promesas de Dios en mi vida? Pregúntame, pastor, ¿cómo destrabo esas promesas de Dios para mi vida? Qué bueno que me lo preguntas. Yo pensé que te ibas a ir con la duda. ¿Cómo puedo destrabar esas promesas de Dios para mi vida? Te voy a dar 3 claves, 3 principios para que esas promesas se activen en tu corazón. Número 1, los voy a mencionar y luego los vamos a explicar. ¿Te parece? En primer lugar, ¿cómo destrabo? ¿Cómo poseemos esas promesas? ¿Cómo hacemos que sucedan en nuestra vida? Estas promesas no van a llegar a tu vida hasta que sucedan esas 3 cosas. Número 1, cuando el Espíritu Santo las habla a tu corazón. No es una promesa que Dios le habló a alguien más, es lo que Dios te habló a ti. Número 2, cuando tú confías en esa promesa a pesar de tu circunstancia. Y número 3, cuando esa promesa pasa la prueba de la fe. Así que vamos a desarrollarlos uno por uno. Número 1, cuando el Espíritu Santo las habla a tu corazón. Juan capítulo 16 versos 13 y 14 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Digan conmigo: promesas. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces, en primer lugar, amada familia, asegúrate de caminar con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien habla las promesas que Dios tiene reservadas para ti, y solamente el Espíritu Santo te las puede dar a ti. Esto se realiza cuando tenemos comunión con Dios, cuando tenemos una estrecha relación con el Espíritu Santo. Yo recuerdo, les platicaba a la iglesia en la mañana, en el primer servicio. Recuerdo hace algunos años, estaba aquí en mi oficina. Yo estaba empeñado en escuchar la voz de Dios audible. Yo quería que Dios me hablara así audible, así como cuando tú me escuchas predicar. Quería llegar a mi oficina, hincarme y escuchar así a Dios que me dijera: Omar. No sé si me puedes poner un efecto así medio, no sé si hay. Y quería hincarme: Señor, aquí estoy en tu presencia, háblame, que tu siervo escucha. Y literalmente yo quería escuchar a Dios: hola, hijo, aquí estoy contigo. ¿Sabes? Por 3 meses completos me metí en mi oficina, de rodillas orando. Y yo dije: Señor, no me voy de aquí
hasta escucharte audiblemente. Se me había metido la onda esa de quiero escuchar tu dulce voz. ¿Te acuerdan de esa canción? Y no podría estar ante ti escuchándote. Así andaba. Agarraba mi guitarra y llorar como un niño y pasa. Quería escuchar la voz audible. 3 meses buscando la voz de Dios audible, hasta que yo creo que ya enfadé a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios viene y me visita. Y no lo escuché audiblemente, pero Él habló a mi corazón. ¿Cuántos saben que Dios habla a nuestro corazón? Y entonces Dios me habló y me dijo: Omar, ¿para qué quieres que te hable desde afuera si yo vivo dentro de ti? ¿Para qué quieres escuchar mi voz audible si mi voz está dentro de tu corazón? Y me dijo algo: yo solamente les hablo desde afuera a los que no me tienen dentro. Yo dije: ay, Señor, perdóname, porque por muchos años yo estaba aferrado a escucharlo afuera, cuando realmente Dios nos habla desde adentro. Y yo cuando pregunto, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Muchos dicen: no, yo nunca, no, y quién sabe cómo hablará. Y le pregunto: ¿y has escuchado la voz del diablo? Y digo: uy, sí, muchas veces. Ja. Hello, explícame, ¿cómo es que si has escuchado la voz del diablo y la voz de Dios no? Pues ¿de quién eres hijo? ¿Cuántos aquí han escuchado la voz de Dios? Uy, dudaría si no has escuchado la voz de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Dios te habla desde adentro. Dios te habla a tu corazón. Dios te habla a través de la palabra, a través de una prédica, a través de un mensaje. ¿Sabes? Cuando eres hijo de Dios, a través hasta de una película Dios te habla. No, antes de que me lapides y me acribilles con piedras. ¿Sabes? Dios te habla con un montón de cosas. Impresionante. Porque los que somos hijos de Dios, dice la Biblia que somos ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces, amados, ¿cómo destrabo las promesas, Cristian? ¿Cómo le hago para que las promesas que Dios tiene para mí sean destrabadas y efectivas? Comienza a desarrollar una comunión íntima con el Espíritu Santo. Comienza a decirle: Espíritu Santo, revélame las cosas que el Padre tiene para mi vida. Y déjame decirte, la Biblia dice, fue el mismo Señor Jesucristo que dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Así que comienza a tener una comunión estrecha con el Espíritu Santo. La declaración del Espíritu Santo es lo que pone las promesas del reino en nuestra cuenta. Cuando Dios nos habla, se libera una unción profética en lo que Él dice. Deja que Dios te hable proféticamente. Número 2, cuando tú confías en esa promesa. Una vez que Dios te da esa confirmación, una vez que Dios te da esa palabra, entonces comienza a caminar en ella. ¿Sabes? Le platicaba a la iglesia en el primer tiempo, en el primer servicio. Hace 7 años, amados, yo estuve soñando recurrentemente. Durante un año completo soñé el mismo sueño. Un año completo. Yo dije: wow, ¿qué está pasando? Es evidente que Dios me está hablando. Mira, cuando tú tienes sueños recurrentes, pon atención, porque es Dios hablándote. No es solamente un sueño. Ay, es que gente se levanta: ay, que soñé esto. No, espérate, o sea, que te confirme el Señor, que te hable seguido del mismo sueño. A veces son los tacos que te cenaste en la noche y te dio indigestión. No me molestes. Dice: ay, pastor, ¿qué significará mi sueño? Significa que cenaste mucho, hermano. Bájale a los carbohidratos y a la grasita. Pero cuando es un sueño recurrente, pon mucha atención. ¿Sabes? Por un año, hace 7 años, Josué, Dios me estuvo hablando. Dios me estuvo mostrando un sueño. Soñaba que yo regresaba a la iglesia de donde salí, la iglesia de donde fui enviado, la iglesia que me envió para acá. Yo soñaba que regresaba a esa iglesia, que me entregaban las llaves, que me decían: pastor, esas son las llaves de la iglesia, ese es su escritorio, esa es su oficina, bienvenido a su casa. Yo decía: yo no quiero regresar aquí, yo tengo mi iglesia, yo fui puesto en una iglesia, ¿por qué tendría que llegar acá? Un año completo soñando eso.
Soñaba que el guardatemplos, ustedes algunos conocieron al guardatemplos de aquel tiempo, llegaba y me recibía y me decía: pastor, estas son las llaves, y me explicaba cada una de las llaves. Era un montón de llaves de todo el auditorio, y yo llegaba y hacía cambios, cambiaba bocinas, cambiaba cosas, cambiaba equipo de alabanza, o sea, lo que normalmente, ¿no? Poner orden en muchas cosas. Y me acuerdo, soñaba que yo llegaba, predicaba y me tenía que apresurar porque tenía que venir aquí a la segunda reunión, o sea, una cosa de locos. Le hablé a mi pastor y le dije: pastor, está pasando algo. Estoy soñando esto recurrentemente, un año completo soñando esto. Le hablé a mi pastor y le dije: ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Me puedes decir? Y me dijo mi pastor: ok, vamos a orar durante un mes. Tú ora, yo voy a orar, y en un mes nos volvemos a hablar, a ver qué nos dijo el Señor. Ok. En ese mes yo volví a soñar una vez más lo que te estoy platicando. Termina el mes, le hablo a mi pastor, le digo: pastor, ya pasó el mes. Yo bien desesperado, quería saber qué era lo que Dios me hablaba. Y entonces mi pastor me dice: ok, ¿qué fue lo que Dios te dijo a ti? ¿Qué fue lo que Dios te reveló en este mes? Y yo le dije: bueno, lo que siento de parte de Dios, al entregarme llaves, al entregarme una silla, un escritorio, siento que Dios me está diciendo que lo que esa iglesia despreció, que lo que esa iglesia no tomó, que lo que ese ministerio no quiso tomar, me lo está entregando a mí el Señor. Y mi pastor me dijo: exactamente eso es lo que Dios me dijo. Y sabes, eso fue hace 7 años. A partir de ese entonces, de ese momento, se destrabó algo sobrenatural. Y hoy, después de 7 años, por la gracia de Dios, ya somos 15 iglesias bajo cobertura. Había una promesa. Yo no lo busqué, yo no quería, pero era la promesa de Dios. Y sabes una cosa, ponme atención: cuando el Espíritu Santo te da una promesa, ten por cierto que se cumplirá, pero tú necesitas tener fe. ¿Decimos amén? Yo tengo una promesa de parte de Dios, y yo estoy seguro que Dios nos va a dar los terrenos de al lado. ¿Cómo será? Yo no lo sé. No tenemos recursos, pero tenemos al Dios de todos los recursos. Y si hay una promesa, esa promesa de cierto se cumplirá. Gloria a Dios por los que dicen amén a esto. Te pongo un ejemplo ya para terminar. ¿Me regalan un minuto más? María, la madre de Jesús, cuando fue visitada por el ángel, era una adolescente, era una mujer joven. Y el ángel le dice: María, has sido escogida por Dios para que lleves en tu vientre al Salvador del mundo. Y María dijo: ¿y cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? No estoy casada. Y el ángel le dijo: no te preocupes, el santo ser que nacerá de ti será por medio del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo. ¿Qué fue lo que dijo María? Ah, caray, pues lo dudo mucho. ¿Eso dijo María? O le dijo: a ver, ¿cómo va a ser? A ver, explica. Ah, no, a mí explícamelo con peras y manzanas. ¿Eso dijo María? Sí preguntó: ¿cómo será esto? O sea, no entiendo, mi razón no me da, mi lógica. Y el ángel le explicó cómo. Y después de que el ángel le dijo, ¿qué fue lo que hizo María? He aquí, la sierva, hágase conmigo conforme a. ¿Te das cuenta? No dijo cómo será, qué pasará, quién vendrá, qué se sentirá. No. Simplemente creyó la promesa de Dios. Hey, estoy aquí para decirte: si Dios te ha dado una promesa, créela. No la analices con tu mente lógica, créela con la fe, porque si la crees con fe, esa palabra se cumplirá. No trates de encontrarle explicación ni lógica. Simplemente di: Señor, tú dijiste esa palabra, tú me diste esa promesa y yo la creo. Si ves que tus hijos están perdiendo, si ves que tu hogar se está perdiendo, aférrate a las promesas de Dios y di: Señor, tú dijiste en tu palabra que yo y mi casa te serviremos. Yo me aferro a esa promesa, y aunque ahorita vea a mi hijo lejos de tus caminos, yo sé que un día él vendrá y te servirá. Aférrate a las promesas del Padre. Vamos, exáltale. ¿Por qué no se ponen en pie? Y número 3, amada familia, esa promesa tiene que pasar la prueba de fe. ¿Sabes?
nuestra fe será probada. Vénganse los músicos, ¿sí están? Vénganse, amados. Nuestra fe será probada. 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice: Timoteo, hijo mío, te doy esas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien la batalla del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Como resultado qué? Su fe naufragó. Amados, como su pastor, les amo. Les amo como no se imaginan. Todos los días, literalmente todos los días oramos por ustedes. Y hay un grupo de hombres y mujeres que se unen con nosotros ahora. Levante su mano la gente que se une con nosotros a orar todos los días. Estamos orando por ustedes. Y hay algo que me preocupa. Lo que me preocupa es que en medio de la prueba tú abandones tu fe. Lo que me preocupa es que en medio de la circunstancia difícil tú te sueltes de la mano de Dios. Honestamente, eso me dolería como no te imaginas. ¿Sabes? Nuestra fe será probada. Tu fe va a ser probada. El testimonio de los cristianos, amados, póngame atención a esto. El testimonio de un hijo de Dios no es que compró una nueva casa allá en Puerta de Hierro, no es que Dios le bendijo con un mejor carro, no es que Dios le bendijo con un mejor negocio, no. ¿Sabes cuál es el testimonio más impresionante de un hijo de Dios? Que aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, aún en medio del quebranto, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la desesperanza, sigue confiando y creyendo en Dios. Ese es el mejor testimonio de un hijo de Dios. Aún en medio de la flaqueza, aún en medio de la deserción, aún en medio de la crítica, aún en medio del desánimo, él dice: yo sé que mi Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el testimonio de fe. No es lo bien que te va en el negocio, no es la cuenta de tu banco, no es las empresas que abren. Gloria a Dios por eso. Pero el testimonio de que eres hijo de Dios es que a pesar de las luchas, a pesar de la dificultad, a pesar del quebranto, sigues firme en tu fe en Cristo. No estoy diciendo que Dios no quiera bendecirte, por supuesto, es el deseo de Dios bendecirte. Pero el mejor testimonio es que aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque te rechacen en el ministerio, aunque no te pongan a dirigir tan seguido, aunque no te pongan a predicar tan seguido, tú sigues confiando en Dios, porque tu fe está puesta en Él. Y la fe de todos aquí será probada. La misma fe de Jesucristo fue probada, ¿sabías? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 nos enseña: después de que Jesucristo fue bautizado, se abrió el cielo y Dios mismo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios declarando de Jesús: es mi Hijo. Y después Jesús, siendo tomado por el Espíritu, fue llevado y ahí Satanás lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? ¿Qué le dijo? Si en verdad eres Hijo de Dios. Wow, sabes, el diablo vendrá y el diablo te dirá: ay, ¿a poco si eres hija de Dios, Lulú? Ah, si mira cómo le contestas a José Luis. El diablo va a venir, Carlitos. Ay, ¿a poco eres hijo de Dios? Ay, si ve lo que viste hace ratito ahí en internet. Ay, ya te vi. Digo, estoy hablando por pura chiripada, no creas que me lo reveló el Espíritu Santo. Pero Satanás tratará como de lugar de hacernos dudar de Dios y su palabra. ¿Cierto o no? Jesucristo fue llevado y bautizado en el río Jordán. Se abrió el cielo y Dios mismo declaró: este es mi Hijo. Y el diablo viene y le dice: a ver si es cierto, compruébame que eres Hijo de Dios. ¿Sabes? Satanás vendrá de cuando en cuando a quererte tentar, por lo menos en esas tres áreas: en tu identidad, en tu confianza y en tu integridad. En esas tres áreas Jesucristo fue tentado en el desierto. Si en verdad eres Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, pastor? Escrito está: no solo de pan, ¿qué? Sino de toda. Te tengo noticias. Las promesas de Dios en su palabra
están vigentes para que puedas resistir al diablo y la tentación. Pelea tu promesa con la misma promesa. Si tú utilizas tu promesa para pelear tus batallas, entonces obtendrás la victoria. Hay alguien que glorifique el nombre del Padre por esto. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Todavía no terminamos, déjame orar por ti. Pero ¿cuántos aquí tienen una promesa de parte de Dios que no se ha cumplido? Vamos, ¿cuántos aquí dicen, yo tengo una promesa de parte de Dios? Y aunque parece que tarda la promesa, aunque parece desesperante, yo quisiera que fuera ya, hoy. Quisiera que esa promesa, esa palabra se cumpliera hoy, ya. Hey, pero estoy aquí para decirte, ten paciencia. No te desesperes, porque la promesa que Dios te dio, ten por seguro que se cumplirá. Solo espera y sé paciente. Mientras tanto, desarrolla intimidad con Dios. Cree a su promesa, número 2. Y número 3, pelea tu promesa con la misma promesa. Defiende tu promesa con la promesa que Dios te dio. ¿Me estoy explicando? Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, bendigo a tu iglesia. Centro Cristiano Amigos.